¿Te imaginas cómo era viajar por la Unión Soviética de manera independiente? ¿O por Asia o América en los años 80? Sí, en el siglo anterior, en la década de 1980. Bueno, Cristina Losada lo hizo durante 7 años y hoy nos lo cuenta. Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar con Cristina Losada de un viaje largo, muy largo, de 7 años de duración. Pero no solo eso, también uno lejano en el tiempo. Sí, hoy nos vamos a viajar a la década de los 80. Sí, del siglo pasado, de 1980. Y lo vamos a hacer por Asia, África, América y Oceanía. Lo vamos a hacer de mano de la viajera Cristina Losada. Hola Cristina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Pablo, gracias a vosotros por vuestro interés. Un placer. Bueno, me gustaría poner un poco el contexto de tu viaje y déjame mencionar un poco a los oyentes que aquella época, los años 80, era una época, por ejemplo, en la que la Unión Soviética aún estaba viva. Una época en la que la Unión Europea y el acuerdo de Schengen era solo un sueño. Una época en la que España estaba dando los primeros pasos de una democracia después de casi 40 años de dictadura. Y bueno, en términos viajeros, aquella era una época en la que, como sabréis, no existía ni el turismo de masas, ni había internet, ni teléfonos móviles, ni casi tarjetas de crédito. Vaya, casi la prehistoria viajera. En fin, no había todas esas cosas que hoy en día nos facilitan tanto el viajar por el mundo. Y por eso, mi primera pregunta, Cristina, es que comparándolo con hoy en día, no sé si se puede decir que tu viaje o viajar en esa época, en los años 80, en sí mismo ya era una aventura. A veces lo era, es decir, todo lo que consistía en los preparativos del viaje, ¿no? Pero yo creo que al final el contexto, ese contexto en el que estás, te acostumbras y haces pues lo que hay que hacer. A veces lo que había que hacer, por ejemplo, para conseguir billetes para el Transiberiano, pues en España no se podían conseguir, en Madrid no se podían conseguir o era muy complicado, entonces tenías que ir a París, trasladarte a París, allí estar un par de semanas o 3 negociando con una agencia de viajes, negociando que a su vez negociaban con la embajada soviética. Yo, por ejemplo, ahí tuve que ocultar que trabajaba o que había trabajado en el periodismo porque no era conveniente que pusieras esa profesión en el formulario. Bueno, eso era todo mucho más trabajoso, más laborioso. En aquella época ya existían billetes que sacabas billetes de un año de avión, me refiero ahora, un año de duración, ¿no? Yo qué sé, pero con escalas, ¿no? Y entonces esos billetes pues los podías sacar, pero tampoco en España. Esos billetes los podías sacar no sé, en Ámsterdam o en Berlín, y entonces pues tenías que hacer las cosas de esa manera. Bueno, luego la comunicación, pues sí, el teléfono existía obviamente, pero no había teléfono móvil. Entonces yo recuerdo ir, a veces he viajado con algún compañero de viaje o algún amigo o pareja y nos separábamos en algún momento y luego, ¿cómo te volvías a conectar? Pues escribiendo, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero mandabas al Post Restant, se llamaba, es decir, mandabas a las oficinas de correos una carta o una postal o a American Express también te podía servir a veces como centro de comunicación pero la verdad es que terminabas conectándote igual, es decir, que a pesar de todas las dificultades, las cosas se hacían. Y desde sí, luego... Tal vez era más laborioso, más tedioso, pero sí, efectivamente, al final lo conseguíais. Uh-huh.
Y bueno, todo era, bueno, había ya guías también de viajeros, pero bueno, como sabes, Pablo, pues una de las cosas que la gente que viajamos en un plan que no es de ir con poco tiempo y ir a los lugares más conocidos, pues casi lo suyo era apartarse de los caminos recorridos y hacer poco caso de las guías, buscar lugares poco transitados. Eso también es incómodo, por supuesto, pero tiene sus atractivos. Sus recompensas, efectivamente. Bueno, Cristina, conocí tu historia gracias a un libro que se llama Un sombrero cargado de nieve, que publicaste en 2016 gracias a la editorial Estela Maris, en el que narras este viaje que vamos a hablar hoy de 7 años por el mundo en diferentes etapas, en diferentes periplos. ¿Qué edad tenías cuando lo empiezas el viaje? 20 y pocos, por ahí andaría, 20 y pocos. Sí, más o ¿Y menos qué esa es, era la edad. qué es lo que te llevó a querer salir de España a ver mundo? Pues claro, es que a mí me pilló esa época precisamente de la transición, del final de la dictadura y el principio de la transición. Y yo en esos años finales de la dictadura, pues estuve en lo que ahora o luego entonces se llamaba la lucha antifranquista, o sea, estuve en la clandestinidad y todo aquello. Y bueno, pues eh, era un mundo, aquel en el que yo viví intensamente unos pocos años, que se vino abajo, claro, cuando se acaba la dictadura, empieza la democracia, pero claro, como yo tenía una visión de lo que quería que ocurriera, que fue muy distinto a lo que ocurrió, y entonces aquello no cuadraba. Y al mismo tiempo, como te digo, todo lo que era mi universo, el mundo en el que yo había vivido, pues se desvaneció y yo me quedé como desorientada y deprimida y muy deprimida, pero al mismo tiempo sin saber que tenía una depresión, ¿no? Que esto a veces ocurre, ¿no? Te estás mal, pero no acabas de encontrar tu lugar, no estás satisfecho con nada. Y creo que fue un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no haces un viaje? Y bueno, dije, mira, recuerdo que un día que estaba subiendo en el ascensor, yo trabajaba entonces, acababa de entrar prácticamente, hacía muy poco en un periódico en Madrid, y estaba subiendo en el ascensor que siempre subía y que era un ascensor de puertas abiertas, o sea que ibas viendo las distintas Ujú. plantas. Y recuerdo que fui subiendo en aquel ascensor y bueno, veía a la gente, ¿no? A la que saludaba todas las tardes y pensé, bueno, si yo tengo que seguir subiendo esto todo lo que me queda de vida, a mí me da algo, o sea. Ya. Y me sentía enormemente prisionera y entonces dije, bueno, pues voy a hacer eso, por lo menos voy a salir unos meses de viaje. Lo que no pensaba en absoluto es que esos meses se iban a convertir en casi 7 años. Ya. ¿Te preocupaba algo en ese momento cuando ya decides, venga, me voy con ese primer proyecto de tomar el Transiberiano? ¿Qué te preocupaba al salir de España? Yo creo que nada, estaba feliz de poder Ah, marcharme y todo lo que veía me parecía fabuloso. O sea, todas las experiencias que recibía yo, hombre, yo había salido, o sea, yo había hecho viajes, ¿no? Pues a Italia, a Londres, no sé, a distintos sitios, no muchos, porque entonces los españoles viajaban poco por placer, ¿no? Y desde luego, bueno, un viaje como el que yo hice, pues poca gente me he encontrado que en esa época los hiciera. De hecho, en toda la ruta, en esos 7 años, yo solo me encontré a un español, más o menos de viajero por ahí, o sea, en Sudamérica, además, que era más lógico, ¿no? Que estuviera ahí, pero en Asia o en África o en Nueva Zelanda o en sitios así, pues ahí no me encontré a ninguno. Entonces, bueno, yo disfruté enormemente, me sentí muy liberada de todo aquel pasado, de esos últimos años así malos que yo había tenido y bueno, pues todo era un descubrimiento, ¿no? Especialmente, claro, cuando entras en un lugar como pues bueno, no por la Unión Soviética era deprimente, la verdad, o sea, la entrada ya ahí, el control en la frontera,
porque entramos en un tren que iba de París a Moscú, para coger el Transiberiano a Moscú, ¿no? Pero después el trayecto del Transiberiano, quizá porque estuvo bien regado con vodka y todo aquello, porque te estaban invitando, pero por la mañana, o sea, te estaban invitando por la mañana Sí. a que te tomaras un vasito de vodka porque el señor aquel estaba de cumpleaños, el capitán no sé qué, o el no sé cuántos, y bueno, pues vamos, nos lo pasamos. Yo ahí fui con un un chico que yo no conocía, pero que me presentaron porque también quería hacer un viaje y bueno, nos lo pasamos, nos divertimos mucho en el Transiberiano, porque además, imagínate estar allí, no había en ese trayecto ningún otro extranjero, era noviembre, Siberia estaba Buah, completamente sí, sí. helada, blanca, y, y bueno, y no hablábamos una palabra de ruso. Entonces, pero teníamos largas conversaciones con otros viajeros, especialmente con algún viajero que la mayoría quizá no querían socializar, ¿no? Con occidentales porque tenían como esa aprensión o miedo o lo que fuera, pero algunos sí y con esos nos divertimos un montón. Ujú. El viaje este del que ya estamos hablando empieza en Madrid en 1980, en ese tren destino a Moscú con una escala en París para toda la gestión de los boletos que necesitaste para viajar en ese tren mágico hasta la actual Vladivostok, que en esa época... No, porque estaba cerrado al Ah, turismo. No podía llegar hasta allí al turismo y al tren. O sea, el sí, transiberiano sí. se quedaba en Najótka, que no sé, estaba a unos Ah, kilómetros más separado de Vladivostok, sí, antes sí. de Vladivostok. Pero no Ujú. llegamos a hacer el Vale. recorrido mítico de Vladivostok, no. Bueno, prácticamente al final es el trayecto, ¿no? Lo Sí, importante más que el hicimos destino. algunas escalas también porque ya había que parar, claro, podías parar y coger el siguiente tren, el del día siguiente, ¿no? Es decir, no Mm. hicimos lo que es la semana, que es lo que tardas en recorrer Moscú a la estación término, se habla de Vladivostok con Ajotka, esto dura aproximadamente una semana, pero fuimos haciendo alguna escala pues en Irkutsk, Novosibirsk, eh, Jabarovsk, me parece que fue la última escala, y luego ya Najozka. Oye, viajar por aquel país tan cerrado en aquella época era casi transgresor, ¿no? No sé si os resultabais muy fuera de lugar o muy llamativos por vuestra presencia en sitios tan remotos. Bueno, en donde quizá, no sé, donde había había dos tipos de reacción ante nuestra presencia. Uno, la gente que ya veías que quería conectar, que estaba deseando tener relación con el resto del mundo y especialmente con el mundo occidental. Y luego la gente que estaba, o sea, que se apartaba, ¿no? Pero bueno, nosotros estuvimos, pues no sé, pasamos también en Moscú un par de días o tres en el Hotel Metropol, además, que es un hotel que en ese momento, ahora creo que está súper arreglado, pero en ese momento era un hotel antiguo, pero estaba todavía muy decadente, ¿no? Ujú. Y bueno, allí pues vimos pues una noche de fiesta allí de la gente, de los rusos que venían allí, bueno, supongo que venían incluso que llegaban con paquetes de mantequilla, porque debe ser que había llegado un Una suministro, partida. una Sí. partida de mantequilla a las tiendas que visitaban, cuidado, porque esas solo las podían visitar gente que tenía cierto nivel, ciertos privilegios, y se pedían allí de todo y acababan tirados en el suelo prácticamente, y nosotros también, claro, antes, porque era un país muy divertido, pero muy pasional y realmente nos encantó, ¿no? O sea, además, cuando decías que eras español, pues siempre había como una especie de eh, sentimiento de afinidad, no sé por qué, pero lo había. Ujú. Y bueno,
o sea, a mí fue un viaje muy bonito, realmente. Sí. Tras atravesar toda Siberia, llegasteis a casi el extremo, como decíamos, de Rusia y con la intención de cruzar a Japón, si no me equivoco, en un transbordador que era tu primer contacto con Asia y yo creo que tuvo que ser un choque cultural brutal, ¿no? Porque venir de la España de los 80 a un Japón que debía ser el primer mundo, lo más avanzado, casi futurista, diría yo. ¿Qué recuerdas de aquel tiempo que pasaste en el país? Sí, pues como dices, fuimos, no era un transbordador, era un barco no muy grande, el Baikal se llamaba, pero que hacía una línea, como casi una línea regular entre Najotka, en este caso, y Yokohama, y también iba de Yokohama a Hong Kong después, ¿no? Hacía esos trayectos. Y bueno, pues llegar a Tokio a finales de 1980 era como llegar a una película de estas de ciencia ficción tipo Blade Runner, pero que todavía no se había hecho la película. Sí, claro, es verdad. Porque realmente, bueno, por ejemplo, yo había estado en Estados Unidos y ya te digo, en Londres, París acabábamos de estar, en fin, pero es que Japón era otro mundo, ¿no? Era otro nivel, era al mismo, y eso al mismo tiempo que nos asombró o me asombró, me fastidió porque yo esperaba un país más tradicional. Y claro, yo tenía ya cierto conocimiento de alguna parte de la literatura japonesa, de la poesía japonesa sobre todo, y bueno, te haces una idea de un país donde, pues, como eso que lo que solemos querer, pienso yo, muchos viajeros, ¿no? Que es llegar a lugares intactos, ¿no? Que no han sido, que no hay, que no nos encontramos, pues la hamburguesería, Inalterados, sí. el McDonald's que tenemos aquí, o sea, las cadenas que bueno, que entonces tampoco eran tantas, pero que no tiene todavía esos, y resulta que no, pues que era, pues estéticamente era un país, bueno, era una ciudad, pero esa ciudad, como te puedes imaginar, yo no sé si la conoces, pero es una ciudad monstruosa, de grande, que no sabes ni dónde está, ya no sabe uno dónde está el centro, ¿no? Porque tiene, y el trayecto de Yokohama a Tokio pues es todo continuo, es todo como la misma cosa, ¿no? Y, y no fue, o sea, fue un choque en el sentido de que era difícil comunicarse con, con la población, con los japoneses, pero no solo por el tema del idioma, sino porque son gente o eran personas que no eran muy proclives, ¿no? al contacto. O sea, les hacías gracia porque no veían a muchos occidentales por allí en aquel momento, pero el contacto no existía y a nosotros nos gustaba, pues, o a mí también, ¿no? Pues tener contacto con gente del lugar y todo eso. Pero bueno, al final sí que algo entramos en casa, o yo entré en casa de alguna casa de allí, estuve allí, pues creo que la cena de Navidad incluso con personas allí de Tokio. Y me quedé pues como casi un mes en Tokio, a pesar de que costaba caro, pero pues me gustó. Japón siempre ha tenido para mí la estética japonesa, la cultura japonesa, pues siempre me había atraído y allí también lo ocurrió. En tu libro mencionas que en Asia disfrutas un poco de lo que son las ventajas del estatus del extranjero, cuando parece que hoy en día pues se valora mucho viajar y vivir como los locales, como integrarse. ¿A qué te refieres con con esa ventaja del estatus del extranjero, con el ser extranjera en un lugar? A ver cómo lo explico. Al ser extranjero, al ser, entre comillas, diferente, ¿no? Tú no estás obligado a seguir
las costumbres del sitio porque eres de Claro, fuera, sí, por sí. ejemplo. Entonces, digamos que te tienes un margen más grande. Eso aquí en Occidente, pues, o en Europa, quizá no es, ya no es tan importante, pero en lugares donde la sociedad digamos, es más homogénea y uniforme, caso de Japón, por ejemplo, pero también de otros países del sudeste asiático, bueno, pues tú puedes ser un poco la oveja negra o el extranjero se toma libertades y puede tener ciertas conductas que una persona local no las tiene, ¿no? Eso es una de las ventajas. Entonces, es más una sensación que uno tiene, aunque eso no se traduzca concretamente en nada, pero uno tiene esa sensación de que, bueno, de que de que tienes como de que te Ciertos sientes, privilegios, sí, un poco, una sí. Ujú. libertad mayor, ¿no? Que no, yo creo que de hecho esto pasa mucho cuando se dice, no, los turistas que vienen a España, que hacen cosas, gente, yo qué sé, británicos o donde sea, vienen aquí, hacen cosas que no hacen en su país. Bueno, pues es que eso ocurre. Eso Sí, sí, exacto, cuando ¿sabes? nosotros estamos por ahí, sí, Hombre, sí. yo no he hecho ese tipo de cosas, ¿no? Tirarme de los balcones y eso no, pero simplemente disfrutaba de esa sensación, ¿no? Exacto. Ujú. Mm. Bueno, después de pasar por Hong Kong, fuiste a Filipinas, que fue tu primer contacto con un país tropical. Yo también he estado allí y cuando estuve, pues sentí que el hecho de, tal vez por el hecho de que fue una colonia española durante tanto tiempo, tenía algo como muy exótico, pero a la vez muy cercano, ¿no? A pesar de la distancia. No sé si tuviste esa sensación tú también. Sí, exactamente. Era como, sí, primero ya los nombres, ¿no? Estás en Del Pilar Street en Filipinas, calle del Pilar. Los nombres, los apellidos de la gente, ciertas palabras que más o menos mm, se mantienen, ¿no? Pero sobre todo los nombres, las denominaciones de calles. Por supuesto, está todo súper mezclado con el tagalo y lo que habla la mayoría de la gente es el inglés, ¿no? Pero la arquitectura también, ¿no? Recuerdo, cuando yo estuve en Manila había un frontón de pelota Sí, es vasca. verdad, sí, sí, sí. Yo entré y todo, o sea, vi que estaban allá apostando como locos porque les encantan las apuestas, ¿no? Peleas de gallos y el frontón, todo eso. Pero bueno, desde luego yo me quedé allí al final, yo creo que 3 meses en ese viaje. Luego regresé varios años después. Ujú. Pero en ese viaje quedé 3 meses y la verdad que estuve tanto en Manila como en Puerto Galera, que era ya un sitio que apuntaba hacia eh, cierto turismo de playa y todo eso, no sé, es muy bonito, con unas playas muy bonitas. Y luego bajé hasta Mindanao también, eh, una pequeña isla que hay allí. Pero bueno, en el segundo viaje todavía ya la recorrí Filipinas casi de un extremo al otro, eh, porque inauguraron una línea de autobús que recorría de Manila a Davao Ujú. y bueno, pues hice ese trayecto y ya me quedé por allí abajo por Mindanao, que en aquel momento había el tema de los piratas y de la Es verdad, guerrilla y sí, todo sí. aquello que estaba un poco complicado, Ujú. sí. Mira, aprovecho para preguntarte, como has mencionado que eso, volviste a Puerto Galera 5 años después, cuando a ese lugar que ya habías notado que había un turismo incipiente, ¿te pareció sobre ese destino y sobre otros destinos que el turismo de masas ha sido más dañino que beneficioso? ¿Qué concepto tienes tú del turismo, así como industria? Es complicado generalizar, pero depende de lo que uno busque y de lo que uno quiera. Para los lugares realmente, por ejemplo, ya que hablamos de Filipinas, para esos habitantes de ahí, de Puerto Galera, de las playas que rodean esa pequeña bahía, eh,
el turismo fue bueno. O sea, fue bueno porque su nivel de vida subió. Eh, claro, al mismo tiempo notabas que también estaban un poco hasta las narices, ¿no? Porque había gente que se descontrolaba, eso también sucede, bueno, sucede en España, lo acabamos de comentar, y eso no gustaba, ¿no? Pero ahí es difícil resolver el dilema, ¿no? Yo creo que visto desde el punto egoísta del que viaja sin decir, el que viaja con tiempo, no el que lleva unas fechas, ¿no? Y tiene que ir a sitios muy controlados y muy organizados, sino cuando vas viajando más o menos con todo el tiempo del mundo, pues huyes de los lugares masificados y de los lugares donde hay turismo de masas, eso está claro. Pero hay que tener muy claro también que tú o por lo menos yo lo tenía o lo tuve después de mi experiencia, que tú como viajero en realidad abres el camino para que lleguen los demás. O sea, claro, tú vas abriendo el camino porque al final ese sitio maravilloso, aislado, donde no iba nadie, que tú has encontrado, pues va a ir más gente. Y luego a lo mejor no pasa nada y ese sitio sigue igual. Pero a lo mejor se transforma en un centro, un resort turístico masivo. Hombre, no lo sé. Yo en 5 años, desde luego en Puerto Galera, noté un cambio total, ¿no? De hecho, la primera vez me alojé en una casa particular, o sea, no en uno de los huts, de las cabañas que estaban por allí, sino en una casa particular que me alquilaron la habitación donde dormía el matrimonio. Ellos se fueron a casa de sus parientes y alquilaron. Eso sí, tenía un gallo que a las 4 de la mañana te pegaba allí unos cacareos que te hundía y cosas por el estilo. Bueno, a los 5 años volví y Reme, que se llamaba así, la chica la señora, que era muy joven, que me alquiló la habitación, pues Reme tenía ya todo, su casa la había transformado en un hostal. En un hostal hotelito, y su marido trabajaba en algún país, en Arabia Saudí me parece, me contó. O sea, pero ellos, claro, habían prosperado, o sea, eran gente que no tenía nada y que estaban, bueno, pues que se dedicaban a esto, a pescar un poco de pescado por allí y a la copra y poco más. Después de aquella época en la que estuviste viajando por Rusia, bueno, por la Unión Soviética y por Asia, regresas a España, pero no acabas de encajar, así que migras a Europa y empieza una época errante, se podría decir, o me permito decir, en la que combinas largos viajes por el mundo con estancias en grandes ciudades europeas como Basilea, Ginebra o Berlín, donde pues te dedicas a trabajar impartiendo clase, en ocasiones limpiando casas o vendiendo flores, mientras intentabas dedicarte a la fotografía o al cine. Pero me gustaría hablar de la segunda aventura o el segundo gran viaje que hiciste, que tuvo como origen la ciudad de Berlín, que es donde comprasteis 2 coches y os decidisteis a cruzar el Sáhara con la idea de venderlos en Níger. Eso yo creo que fue una aventura en toda regla en aquella época y me parece haber leído por ahí que lo calificabas como una experiencia al límite. ¿Cómo qué recuerdas de aquel periplo? No, fue una locura esto. Claro, Directamente. sí, lo que pasa es que, claro, atravesar el Sáhara con 2 Peugeot 504 de segunda mano, pues claro, no es lo mismo que atravesar el Sáhara en un todoterreno. Claro. Entonces, claro, nosotros, pues, entonces mi novio, que era de Berlín, además, y yo, pues, hicimos no sé, se le ocurrió a él, por cierto, aquello, y de hecho era un trayecto que se hacía, es decir, que por el camino nos encontramos con gente que lo hacía, pero no de la manera loca en que lo hicimos nosotros, que afortunadamente llevamos 2 coches, porque si nos llega a fallar uno, que alguno, bueno, fuimos haciendo el recorrido por Argelia
hicimos la ruta de Tamanrasset, digamos, porque luego está la ruta que no me acuerdo ahora cómo se llama, la otra posibilidad para cruzar el Sáhara, pero fuimos por Tamanrasset y entonces desde Argel a Tamanrasset visitamos todos los talleres que había en las distintas ciudades. Por necesidad, por entiendo, necesidad. no por cortesía. No. Y en esos talleres estabas ahí, pero hecho polvo, porque decías, bueno, ahora ves a un chaval de 12 años con una llave o con un martillo y dices, ¿y este es el mecánico que me va a arreglar el motor o es el chaval que me va a destruir lo que queda de este coche? Y bueno, la verdad es que además era un mes ya caluroso. Llegó un momento, bueno, ahí vamos, tienes una carretera, es verdad, se decía que esa carretera solo había estado asfaltada en una ocasión, cuando la inauguraron. Sí, y ya luego quedaban solo los restos, ¿no? Que era peor, porque eran unos agujeros tremendos. Entonces, lo peor que podías hacer era ir por la parte de los restos de asfalto. Tenías que y tal. Pero bueno, llega un punto, no me acuerdo si es a partir de un sitio que se llama Inshallah. A partir de Inshallah, yo creo que ya ahí no hay nada. Entonces, o si hay, ya no vale la pena. Entonces te metes ya por lo que es arena. Y ahí ya empiezan a duplicarse, a multiplicarse los problemas de conducción, ¿no? Porque hay que pasar dunas, eso te puedes quedar enterrado. Bueno, nosotros recuerdo que nos quedamos, uno de los coches, me parece que fue el mío, el azul, que era color azul. No, el mío era blanco. Se quedó enterrado, si el azul era se quedó enterrado en una duna y al mediodía, eso, sol de justicia, 40, no sé cuántos grados hacía ahí, era horrible, ¿no? Y tratando de desenterrarlo y bueno, de pronto vemos venir un Toyota, todo con las ventanillas cerradas, o sea, con aire acondicionado y tal, y entonces se pararon. Entonces, esos señores no preguntaron nada, simplemente, bueno, sí, preguntaron qué pasaba, dijimos que estábamos allí, que no lográbamos sacar el coche, nos sacaron una cuerda o la cuerda que llevábamos nosotros, sí. Y nos sacaron de allí, si no, ahí seguíamos ahora. Excavando en la arena. Bueno, además esta aventura que fue tan dura en sí, acabó con mayores complicaciones. Sí, porque Thorsten era mi compañero, mi amigo, cogió la malaria en Niamey. Llegamos a Niamey con la intención de vender allí los coches para luego continuar hacia Ghana o Benín. Y bueno, pues nos alojamos en casa de un americano que nos dejó como acampar por allí y tal. Y pues había mosquitos, claro, porque Niamey pasa el río Níger, es una zona donde hay ese problema. Y bueno, pues a mí que soy más morenita, no, los morenitos tenemos más suerte, pero la piel blanca, ruido tal, le picaron. Y entonces, a pesar de que llevábamos todo mosquiteros y todo eso, no creas que era una cosa así irresponsable. No, pero pues te pasa. Y tuvo una malaria muy, muy fastidiada, porque tuvo que estar ingresado en el hospital con unas fiebres tremendas. Y bueno, gracias a que pues esto le vino bien que fuera alemán, porque la embajada alemana nos ayudó allí incluso a vender los coches, pero claro, es decir, nos consiguió contactos con personas locales que necesitaban coches y que querían comprarlos. Pero bueno, con eso lo que hicimos fue, en cuanto se recuperó un poco, pues comprar los billetes de vuelta. Y ya está. Y ahí se acabó. No pudimos ir a más sitios ya de África. Bueno, regresáis a Berlín y un tiempo después inicia, no sé si podría decir, el tercer periplo, el tercer gran viaje, en el que te vas durante un año a América. Cambias de continente y te vas a viajar por Cuba, Jamaica, Perú, Ecuador y Colombia.
te fuiste con un billete de un año de duración, si no me equivoco, Sí, que arrancaba en La Habana, Cuba. ¿Cómo estaba La Habana en aquella época? hecha polvo. La Habana Ya. estaba cayéndose, pero en La Habana en realidad solo estuve para hacer, bueno, para esperar el vuelo. O sea, en realidad era una escala nada más. Yo no tenía visado para estar en Cuba. De hecho, ese fue uno de los grandes problemas, porque no querían, es decir, me tenían en un limbo y no se sabía si yo podía estar en un hotel o no podía estar en un hotel para esperar el vuelo a Kingston, es decir, a la capital de Jamaica, Jamaica. que ahí sí yo podía, o sea, tenía, no sé, el visado o lo que fuera necesario, lo tenía, pero en La Habana simplemente estuve 2 veces, pero porque me tocaba hacer escala. Ujú. ¿Y cómo es aquella capital y aquel país, Jamaica, en los años 80? ¿Qué recuerdas de aquella época? Pues Kingston parecía que acaba de ser bombardeada en una guerra. La parte que yo vi era tremendo, tremendo. Era una ciudad también, o sea, La Habana era una ciudad en ruinas, pero que se notaba que había habido algo, ¿no? O sea, que tenía toda la cosa colonial, muy decadente y bueno, pues no había nada en las tiendas, por supuesto, estaban los estantes vacíos, todo eso. Pero es que Kingston era una sensación de caos bueno, eso, de ciudad desarbolada totalmente, o si es que había habido una ciudad, ¿no? O sea, lo que pasa es que en la propia ciudad de Kingston yo estuve poco porque enseguida fui hacia zonas más como de playas, donde podía haber algo de turismo. Y bueno, pero realmente Jamaica, que era, a ver, desde el punto de vista del paisaje era muy bonita, ¿no? Pero veías que era un sitio difícil, duro Mm. para estar allí, ¿no? Que Había, creo que sigue siéndolo. o sea, en Mm. aquel momento que yo estuve recuerdo que se decía o que en las estadísticas Kingston era la ciudad más peligrosa del planeta Tierra. Desde luego te contaban historias y eso, pero bueno, no estuve más de, no sé, 3 semanas quizá en Jamaica, ¿no? Porque enseguida me fui hacia Lima, que era el otro punto, y, bueno, Perú y Por ahí después, continúa el viaje, y sí. después Ecuador, que es donde ya me instaló, llega un momento. Sí, ahí te quedas sola, ¿verdad? En Ecuador, el viaje sigue sola. ¿Y qué encontraste allí, en aquel país, que te quisieras quedar en Otavalo, si no me equivoco, ¿no? Que es una pequeña localidad. ¿Qué te atrapó de Ecuador? La tranquilidad. Era un Mm. sitio allí. Yo recuerdo que, bueno, quería saber, como dices, nos enfadamos y nos separamos, que eso puede pasar en un viaje y entonces te quedas solo y a ver qué haces, ¿no? Y yo pensé, bueno, yo quiero seguir, ¿no? Yo tengo todavía medio año así de billete, pues voy a continuar, pero para continuar necesitaba ganar algo de dinero. Entonces, bueno, me hablaron de una academia en Otavalo que llevaba una señora norteamericana que necesitaban profesores de distintas cosas y tal. Y entonces fui a visitar Otavalo, que no había estado. Y cuando llegué, bueno, el autobús de Quito a Otavalo te dejaba en la carretera general, digamos, y luego tenías que subir andando una cuesta. Y cuando llegué a la zona de la plaza, una plaza de Otavalo, que era donde hacían luego el mercado, allí, entre un paisaje dominado por volcanes apagados, verdes, todos unas formas muy suaves, pero montañas altas, ¿no? Ujú. Y no se oía nada más que el ruido del viento en los olmos allí de la plaza. Pensé, bueno, me quedo aquí. O sea, este sitio es como que el tiempo aquí se ha detenido, ¿no? Ya. Y efectivamente tuve suerte porque, bueno, tuve suerte relativa porque la señora de la academia, Janet, se llamaba Janet Dexter, necesitaba una profesora, no exactamente de lo que yo le planteaba, sino de ballet.
pero como yo había hecho algo de ballet, dije, bueno, Ah, vale, pues mira, pues venga, adelante. refresco todo lo que tal, y ahí estuve varios meses Ujú. hasta que, bueno, lo que ocurre, ¿no? Que de pronto ves que se te acerca ya el final del tiempo y bueno, entonces me Que puse, quieres seguir viendo sí, quise cosas, claro. seguir, me fui a Colombia Ujú. y estuve allí pues el resto del tiempo. Mm. Sí, te iba a preguntar por el tema de económico, porque ahora que acabas de mencionar que tuviste que dar clases de ballet y luego en Colombia que estuviste vendiendo bisutería, ¿tú partiste sin dinero o que gastaste más dinero del que preveías o ya contabas con trabajar en la ruta? No, no contaba con trabajar en la ruta, no, no tenía mucho dinero, de hecho, por eso yo, a ver, tenía un poco de dinero de que al dejar el periódico donde trabajaba, en este proceso hay un momento al inicio ya que lo dejo y entonces ahí hay, bueno, hay un proceso de indemnizaciones que en ese momento se había puesto en marcha y entonces pues yo tengo una pequeña indemnización y esa la fui estirando y la vas estirando a base de pues ir a los sitios más baratos, que además en cierto modo son los mejores, porque es que son los más interesantes, ¿no? Porque es donde conectas, como siempre, conectas con otros viajeros, pero bueno, también ves, bueno, estás en zonas de las ciudades y en zonas de sitios que son, bueno, a veces pueden ser peligrosas, por ejemplo, caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Ir Claro. allí a una Ujú. pensión en Medellín, pues era ir por la calle. Recuerdo que iba con un amigo italiano que ya había pasado más tiempo en Colombia y que me dio instrucciones. Me dijo, aquí o en Bogotá, por la calle hay que ir mirando con una atención absoluta porque en cualquier momento pasan y disparan y te matan. Así de Sí, claro. sí. Sí, sí, no debió ser fácil. Y a pesar de eso, bueno, estuviste por Colombia, en este caso vendiendo bisutería, ¿no? Ibas de Sí, feria en feria de sí, artesanía. ¿Eres mercadillo, una sí. mujer totalmente polifacética o el viaje te inspiró para hacer muchas cosas inesperadas? Sí, es eso, no, yo no sabía nada de eso. Pero tampoco es tan complicado. Si hay alguien que te lo explica, en este caso me unía esto a este chico italiano y en principio al español, al único otro español que me encontré en este periplo, y ellos hacían eso. Iban de feria en feria, fabricaban pendientes y pulseras, collares, todo eso. Y bueno, pues más o menos, además para vender no hace falta tampoco más que tener un poco de capacidad Sí. verbal y simpatía y la verdad que pues te encuentras, bueno, pues siempre encuentras gente interesante y hay conversaciones interesantes, te cuentan historias interesantes. Sí. Bueno, el viaje después de un año toca su fin, regresas a Berlín y trabajas allí, pasas unos meses intentando hacer una película y nuevamente el gusanillo viajero te entra en el cuerpo, pero esta vez hacia un nuevo continente, hacia Oceanía. Decides enfilar hacia Nueva Zelanda, ¿no? Aparece en tu radar y para allí que te vas. ¿Allí te vas también para viajar y disfrutar o más con una opción de trabajo, que es lo que hacen muchos viajeros hoy en día, que van a ese país porque se gana mucho dinero y aparte de disfrutar de la naturaleza, trabajan mucho allí? Yo en realidad fui porque tenía un amigo suizo, que tenía pues un amigo suyo se había instalado en la isla sur de Nueva Zelanda y había abierto allí un restaurante y todo. Era chef. Entonces la idea era visitar a este hombre y de paso pues conocer un poco el país, ¿no? Para hacer este viaje yo tenía todavía un coche, lo vendí, con ese dinero pude comprar el billete y entramos con visados de turista, que son visados de 6 meses y bueno,
teóricamente en Nueva Zelanda está muy controlado el trabajo, no puedes trabajar si no tienes permiso. Yo trabajé. Yo trabajé de camarera, pero yo luego me fui sola a Christchurch y pues encontré trabajo en 2 o 3 restaurantes. Una experiencia interesante también. Eso sí, te sientes efectivamente al otro lado del mundo, ¿no? Como desconectado. Ahí sí que hay zonas que puedes decir esto es prácticamente virgen, ¿no? Oye, después de Nueva Zelanda, vuelves a tu querida, en el mismo viaje, a tu querida Filipinas, un lugar que siempre creo que te ha gustado especialmente. Y después de volver a Europa, a Ginebra, en 1987, 7 años después de haberte ido de Madrid, regresas a España. Hablemos un poquito del regreso. ¿Por qué vuelves a España? Bueno, yo vuelvo a España para pedir una serie de certificados en la universidad con la intención de presentar una solicitud en una escuela de estudios, no me acuerdo si se llamaba Estudios Internacionales o, bueno, una de las escuelas que hay en Ginebra. Porque, bueno, de algún modo tenía la sensación de que se había agotado la dinámica que había iniciado a finales de 1980 con aquel viaje en el Transiberiano, ¿no? O sea, tenía la sensación de que ya no veía un nuevo proyecto de viaje, ¿no? Como algo quizá motivador, ¿no? sí, No, quizá el invierno aquel en Ginebra que fue bastante complicado, duro. Pues Ginebra es una ciudad o era una ciudad muy cara, muy difícil para conseguir vivienda, el trabajo también era complicado si no tenías permiso y lo único que conseguí fue por eso limpiar casas, ¿no? Que tampoco es bueno, está bien, o sea, no pasa nada por hacerlo y de hecho todos lo tenemos que hacer más o menos, pero pues no era un trabajo como que me interesara demasiado, ¿no? Y entonces llegué a esa especie de sensación de se había acabado aquella dinámica y había que estabilizarse de algún modo, ¿no? O sea, porque tenía que hacer algo, darle continuidad a algo otra vez. Y entonces pues pensé en reciclar mi carrera a través de alguno de los estudios que había posibilidad en Ginebra, que podías. Entonces vine a Madrid con esa idea. Lo que pasa es que a los pocos días de estar, un amigo, viejo amigo de la prensa con el que yo había trabajado ya, me dijo que tenía un puesto en una agencia para alguien que supiera inglés y que supiera de política internacional. Yo le dije, mira, yo de política internacional hace 7 años que no leo los periódicos. O sea, política internacional, la que he ido mirando por ahí donde he estado, pero nada más. Justito, sí. Dice, nada, te lees los periódicos una semana y ya estás al día. Y pensé, oye, me va a pagar un buen sueldo, puedo ahorrar para si se me ocurre alguna idea nueva. Y bueno, lo cierto es que no se me ocurrió ninguna idea nueva y me quedé, pero mi idea no era quedarme. A pesar de que tenía esa sensación, no pensaba quedarme en España. Ya. Mucha gente después de un viaje largo de eso, de meses o años como el tuyo, se sienten un poco desorientados al regresar. ¿Para ti fue duro el volver a lo conocido? Sí, pero no por volver a lo conocido, sino porque no conectaba con nadie. Era complicado, o sea, yo era como un bicho más raro todavía de lo que había sido siempre. Y entonces era la sensación de que no hay interlocutores. No hay interlocutores, o los que hay, a nadie, curiosamente, prácticamente a nadie le interesaba mi viaje. Eso es una cosa que me llamó la atención. Digo, hombre, a mí cuando estaba viajando, una de las cosas que más me interesaba y que en general a los viajeros nos interesa son las experiencias de los demás. Por supuesto que nos encanta contar nuestras batallitas, pero al mismo tiempo nos gusta que nos cuenten, ¿no? De tal sitio, de lo que me pasó en tal otro, de lo que vi, de esto y lo otro. Este tipo de
y luego la interlocución, que básicamente yo creo que, bueno, pues sobre lo que sea, ¿no? Sobre las cosas que te preocupan o que te interesan, y todo, y yo no encontraba, o sea, no encontré interlocutores aquí. Me tardé mucho tiempo en encontrar o en yo salir de la burbuja donde había estado y pues poder conectar con gente. Supongo que ahora con el proceso de escribir el libro, bueno, ahora hace unos años, bueno, que es 30 años después de que sucediera el viaje, has tenido oportunidad de pensar en muchas cosas que pasaron en aquel viaje. ¿Crees que o te hubiera gustado hacer algo diferente o te quedaste con ganas de probar algo o te arrepientes de alguna cosa? ¿Hubieras cambiado algo de aquel viaje? Pues yo no sé si lo hubiera cambiado, pero lo que sí sé es que hubo un momento en que el curso de la historia, como se suele decir, Sí. pudo haber cambiado, ¿no? Porque cuando estaba precisamente en Nueva Zelanda, conocí a un fotógrafo importante del país. Hablando con él, pues de mis intereses y tal, me comentaba que en Australia, pues que pues había una importante industria cinematográfica. En Nueva Zelanda, entonces no la había, pero que en Australia sí y tal, y que si yo estaba interesada y yo iba a Australia, él me daba el contactos para que yo pudiera hablar con gente y poder igual encontrar trabajo o algo en ese mundo. Entonces ahí se me planteó una disyuntiva: ir yo sola a Australia o acompañar a mi amigo a Filipinas, y yo estuve en un tris de irme a Australia, pero al final pues Filipinas me pudo, el volver al sitio, a ver Sí. cómo había cambiado, a ver cómo era otra vez. Y no me arrepentí de eso, la verdad. Lo único Mm. que a lo mejor si hubiera ido a Australia, pues me hubiera quedado allí, que no sé si Sí. eso es bueno. Sí, sí, nunca se sabrá. Ahí No. quedará ese interrogante. Por cierto, Cristina, que me gustaría preguntarte por el título, Un sombrero cargado de nieve. A qué hace Hombre, me alegro que referencia? me hagas esa pregunta, como se suele decir, porque es una línea de un haiku, o sea, uno de esos poemas cortos de la poesía clásica japonesa, de uno de los maestros del haiku, que es Basho. El verso, el poema, expresa muy bien, poco y con un poquito así como de descaro, digamos, ¿no? Quizá la síntesis del viaje, ¿no? Porque lo que dice es, queridos comerciantes de la ciudad, os vendo por un módico precio este sombrero cargado de nieve. Obviamente no tiene ningún valor que puedas traducir en Claro, dinero o sí, que sí, puedas como traducir en tal. Sí, algo, sí. ¿no? Algo tangible. Y al mismo tiempo esa idea, ¿no? La experiencia de un viaje así, y probablemente de cualquier experiencia importante, intensa o transformadora que uno tenga, en realidad no se traduce en nada tangible. No puedes decir, sí, he conseguido como, no sé, esto y lo otro. No sabes lo que has conseguido, pero lo has hecho. Y al hacerlo, eh, te has sentido vivo, eso para empezar, y después no sabes lo que tienes, pero tienes algo. Y yo creo que esa era la paradoja que quería expresar con ese sombrero cargado de nieve, porque es eso, algo efímero, bello, efímero, intangible, pero valioso al mismo tiempo. Cristina, el tiempo se nos está escurriendo de las manos, pasa el tiempo volando hablando de viajes, pero me gustaría hacerte una pregunta, una última pregunta, igual más consejo para alguien que, pues, que quiera hacer un viaje como el que hiciste tú, pero está indeciso, con miedo, o que piensa que no está preparado. ¿Qué idea o qué reflexión de cierre podrías El miedo ofrecerle? es normal. Yo cada vez que hacía uno de estos viajes estaba aterrorizada prácticamente, sobre todo por lo que te acabo de decir. O sea, era la sensación de que te vas a lo desconocido, pues como con los ojos tapados. O sea, no sabes nada, no tienes ningún contacto en aquel sitio, no conoces nada. Bueno, a lo mejor ahora tienes una mayor sensación de seguridad, pues porque, bueno, gracias a la tecnología y todo eso, pero
En aquel momento no lo tenías y en cualquier caso siempre abandonas tu zona de confort, tu mundo habitual, tus conocidos, tu nido, abandonas el nido y te lanzas al mundo. Yo creo que eso, de verdad, si alguien siente que quiere hacerlo, que lo haga y que el miedo hay que gestionarlo. O sea, yo he pasado mucho miedo en determinados lugares y en determinados episodios de esos 7 años y bueno, el caso es no dejarse llevar, no dejarse arrastrar por el miedo, pero lo normal es que uno tenga miedo. Si no tiene miedo, ya son casos extraordinarios, pero lo normal es que uno lo tenga, ¿no? Y que a pesar de eso, y que gracias a eso además también puede ser más prudente, ¿no? En algunos momentos. Pero yo creo que es una experiencia fantástica porque el mundo es maravilloso y hay que conocerlo, si es posible, a pie, o sea, no sé, rincón por rincón, explorando determinados rincones, ¿no? Más que viendo los lugares de postal, explorando los rincones a donde llegues, ¿no? Porque no vas a llegar a todo, es imposible, pero donde llegues, explorarlo y disfrutarlo. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por esta reflexión final, por todo tu tiempo, por haber compartido con nuestros oyentes este gran viaje que hiciste en los años 80 y no me queda más que volver a repetir el título del libro porque es el mejor lugar para aquellos que quieran, conocer un poquito más en detalle todas las aventuras, vivencias, aprendizajes que tuviste en aquel periplo, ¿no? Un sombrero cargado de nieve, recordad, de la editorial Stella Maris y, lo podéis encontrar en las librerías. Os recomiendo un buscador que se llama todostuslibros.com, ahí es donde dice en qué librerías está disponible en este momento, así que os invito a que lo busquéis. Cristina, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti, Pablo. Me lo he pasado muy bien. Yo también. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.